días, Dios les bendiga. Hoy abrimos la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva eh, nos deja una enseñanza muy clara, y era que ellos entendían que el fundamento para ellos era las enseñanzas del Señor Jesucristo. La palabra doctrina significa enseñanza y por eso ellos perseveraban en la enseñanza. Todos sus discípulos estudiaban esas enseñanzas, las escudriñaban y aún más, algo más importante, las practicaban. Creo que eso es lo que hoy la iglesia de hoy, la iglesia eh, del último siglo debe estar haciendo. Pero también, entonces, podemos ver que en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, dice que aquí los apóstoles llegaron a una sinagoga en Berea y entonces los de Berea analizaban lo que les dijo Pablo a la luz de las Escrituras. Y ellos empezaron a mirar si lo que Pablo decía concordaba con lo que decían las Escrituras. Y ahí hay un resultado muy importante. Dice la Biblia que allí creyeron muchos de ellos, y también habla de que creyeron algunas mujeres importantes y también muchos hombres. Esto quiere decir que la palabra impactó, la palabra del evangelio estaba impactando, pero ellos miraban si concordaban lo que decían los apóstoles con los escritos antiguos. Ellos, en otras palabras, miraban si venía alguno con una filosofía o venía con una enseñanza que no estaba acorde a las escrituras. Esto también nos enseña a nosotros en la actualidad. No todo lo que hablen los falsos apóstoles puede caber dentro de la iglesia del Señor. Por eso la palabra discípulo quiere decir en griego matetes, que también dice que uno que aprende. Por eso el discipulado, el discípulo tiene que seguir a Jesús. El discipulado comprende en aprender, en entender la palabra del Señor. Por eso esto requiere de perseverar todos los días en la enseñanza, en la lectura, en el aprendizaje, la sana doctrina de la palabra de Dios. Y tengo muchas anécdotas con algunos hermanos a través de estos 30 años en el Evangelio, de cómo personas que no leían la Escritura, de que iban únicamente los domingos a la iglesia a escuchar el mensaje nomás, se salían por cualquier situación de la congregación. Uno se salió porque un día un pastor habló de política y dijo, no, yo no vuelvo más porque aquí hablaron de política. Se hizo un comentario y con eso tuvo para no volver a la iglesia. Otro se retiró porque el pastor no gritaba, no hablaba duro. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Cristo! Por eso se retiró y se fue para una doctrina falsa. Esto tiene que ver, implica mucho en lo que usted y yo aprendemos de la doctrina del Señor Jesucristo, la palabra del Señor. Por eso el Señor dice en Mateo capítulo 28, versículo 19, vayan y hagan discípulos. Quiere decir que hay que darles una enseñanza, pero también el discípulo tiene que estar atento a lo que se le enseña, receptor de la palabra del Señor, queridos hermanos. Por eso hay tanta inmadurez en las iglesias y en algunos cristianos, no voy a generalizar, pero sí hay mucho cristiano que es inmaduro, con 15, 20, 30 años en el Evangelio. Entonces, Pablo siempre llama, siempre quiso que la iglesia creciera, que los discípulos crecieran a la madurez. Entonces, por eso el apóstol Pablo habla en Efesios capítulo 4, versículo 14, dice, ustedes no sean niños fluctuantes. Eso no quiere decir que el Señor nos diga que seamos como niños, sí, seamos como niños, pero no infantiles.
en cuanto a la doctrina del Señor. Hebreos capítulo 5, 12 dice, porque habiendo ya de ser maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por eso una iglesia debe crecer integralmente. Es difícil para algunos cristianos crecer bien, fundamentados sobre una base, sobre la roca sólida que se llama Jesucristo. Cuando no fundamenta bien su fe, cuando no lee la palabra, cuando no persevera en la enseñanza, entonces va a crecer mal. Creo que hay creyentes que están dentro de las iglesias y no se han bautizado. Llevan años ahí y no se bautizan porque no quieren. Por consecuente, entonces no se bautizan y no practican la cena del Señor, que son dos mandatos importantísimos que el Señor dejó para la iglesia, y no solamente para la iglesia primitiva, para la iglesia actual, y se convierten simplemente en creyentes nominales, sin ningún compromiso con la iglesia del Señor Jesucristo. Sí, es deber de nosotros, los pastores, es deber de nosotros, los líderes, de enseñarles y llevarlos a un discipulado importantísimo para la doctrina del Señor. Entonces, déjeme decirle que la iglesia, todas las iglesias, y aún la nuestra, tiene calendario. Tiene todos los días oración, tiene enseñanza, tiene ayuno y tiene los domingos la predicación de la palabra de Dios. No hay pretexto para no fundamentarse en la doctrina y perseverar en ella. Palabra es lo que hay, queridos hermanos creyentes y oyentes. No seamos niños fluctuantes. Antes bien, aprendamos y seamos discípulos de Jesús, aprendiendo todo lo que concierne a ser como una iglesia que crece saludable, una iglesia que practica el crecimiento integral, prestará mucha atención a esta función de su llamado y practicará lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios les continúe bendiciendo.